Buenos días, amigos de En la Mañana por Teleimpacto. Este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, damos inicio a nuestra agenda de este viernes, ya final de semana, donde habitualmente abordamos los temas de mayor interés, tanto en el plano local como en el plano internacional. Como siempre, muchas informaciones, una agenda bastante cargada de temas interesantes, sobre todo en el plano nacional, después del anuncio que hizo ayer el gobierno, después de un consejo de ministros, de las medidas que se estarán adoptando para enfrentar los efectos de la crisis internacional generada por la guerra en el Golfo, en el Medio Oriente. Pero mientras tanto vamos a observar cómo están las condiciones del tiempo para las próximas 24 a 72 horas. En el día de ayer uno observó el mapa que habitualmente ofrece el Centro de Operaciones de Emergencia y la verdad que es un mapa preocupante porque incluso en la parte noreste del país y en la costa atlántica, varias provincias estaban en estado de alerta, incluso alerta roja. Vamos a ver cómo está el tiempo para el día de hoy. En breve estaremos aquí con Gregory Caimares. Así es que vamos a ver cómo está el tiempo. Dice este informe, expedido a las 6 de la mañana de hoy por el INDOMET, el Instituto Dominicano de Meteorología, está informando de que para hoy viernes, durante el transcurso de la mañana, no prevemos lluvias significativas sobre gran parte del país. En consecuencia, observaremos un cielo mayormente soleado, con nubes dispersas y ocasionales, chubascos aislados de corta duración, principalmente en algunas localidades de las regiones noreste y sureste. Sin embargo, en la tarde hasta las primeras horas de esta noche, nuestra área de pronóstico seguirá influenciada por una vaguada en proceso de debilitamiento, la cual continuará alejándose del país, provocando en combinación con los efectos locales aguaceros dispersos, siendo moderados a fuertes o en ocasiones tormentas eléctricas, incluyendo posibles granizadas aisladas, ráfagas de viento sobre distintos municipios y comunidades de la provincia de la Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Ceibo, Atomayor, Monte Plata, San José de Ocoa, Monseñor Noel, Sánchez Ramírez, Duarte, María Trinidad Sánchez, Samaná, La Vega, Santiago, San Juan, Elías Piña, Bauruco e incluso algunas localidades del municipio de Santo Domingo Norte, entre otras. Bueno, el Centro de Pronóstico del INDOMET está advirtiendo sobre inundaciones urbanas, crecida de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles deslizamientos de tierra en la provincia de Espaillá, El Ceibo, Sánchez Ramírez, La Romana, Monte Plata, San José de Ocoa, Samaná, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, La Altagracia, el Gran Santo Domingo, Atomayor, Duarte, Hermanas Mirabal, Puerto Plata y María Trinidad Sánchez. Esa es la alerta que está dando a conocer el Instituto Dominicano de Meteorología para el día de hoy, pero también para las próximas 24 a 72 horas. Gregory, buenos días. Buenos días Manuel. Señores, nuestro país, quien vive aquí, tiene que tener pendiente cuando una persona, como es el caso de Manuel, que diariamente lo hace, le informa las condiciones y predicciones, porque son predicciones, estimaciones del tiempo, a través del comunicado del INDOMET. Miren, anoche, yo salí a una actividad cultural y el aguacero que cayó durante 2 horas prácticamente. ¿Y de dónde salió esto? ¿De dónde salió esto? Hay que tener cuidado, hay que cuidar. Sí, mira, y observar en el día de ayer se estaba informando con bastante preocupación que el río Yaque del Norte había desbordado sus aguas y colocaba en
peligro de inundaciones peligrosas, el municipio de Castañuelas, que pertenece a la provincia de Montecristi. Y entonces en toda esa zona ha estado lloviendo prácticamente las 2 últimas semanas. La provincia de Montecristi estaba ayer en alerta roja, al igual que Puerto Plata y Santiago Rodríguez. Entonces, todo lo que ocurrió en el día de ayer provocó más daños, es decir, el incremento de los daños que hasta ahora han registrado los aguaceros. Y hay que hablar de que el Centro de Operaciones de Emergencia estaba reportando ayer varias comunidades aisladas por vía terrestre, nuevamente sistema de abastecimiento de agua, acueductos, igualmente con daños que afectan el servicio de ese vital líquido a poblaciones del interior del país. Pero en el día de hoy ya por lo menos hasta el mediodía se está hablando de cielo regularmente soleado, aunque sí, a partir del mediodía estaremos afectados, dice el INDOMED, por una vaguada en proceso de debilitamiento, es decir, que se está debilitando la vaguada que ha provocado estas lluvias, pero no quiere decir que no habrá aguaceros después del mediodía, y concretamente lo que se refiere a la capital, que usted reportaba un aguacero intenso anoche. En lo que refiere a la capital, sectores de Santo Domingo Norte estarían recibiendo lluvias ya después del mediodía. Pero hay una información que representa el lado contrario del clima. Se está hablando de que ya a partir de ahora lo que se está pronosticando es que tendremos altas temperaturas calurosas en todo el territorio nacional a partir de ahora, a partir de este momento. Según lo que está pronosticando, no precisamente el INDOMED, sino, ¿cómo es que se llama este meteorólogo que es muy famoso? Sí, John Morales. Está pronosticando que vamos a tener temperatura entre 35, 37 y 42 grados. No, pero ¿y dónde, Manuel? Aquí nosotros. Bueno, eso es lo que está pronosticando. Así que, así es. Dice que esto se va a deber a la presencia del fenómeno del Niño. Oh, pero hay que tener entonces mucha precaución con las personas, sobre todo de edad avanzada. Yo no recuerdo temperatura de 42 grados. No, yo no sé de ninguna de ninguna. Yo no recuerdo grados. Y por eso me preocupa, porque la verdad que aquí se ha sentido sin temperatura 35, 36 34, grados. Sí, por ahí. Y la sensación de calor siempre aumenta. Es decir, en relación a la temperatura que se esté registrando en un momento dado, siempre aumenta, crece, pero el tema es que temperatura entre 37 y 42 grados. Bueno, como usted dice, hay que prepararse para andar el pantaloncito corto, en t-shirt, ponerse unos tenis cómodos sin media, sí, y entonces llegar al trabajo así, es decir, porque las circunstancias así lo determinan. Así que nos verán aquí en un t-shirt, bien, aunque aquí tenemos un acondicionador de aire, pero cuando salgamos de aquí sentimos fuerte el calor. Pero vamos a ver realmente si este pronóstico se da, porque la verdad que preocupa, Gregory. Verdaderamente. Lo importante es atender las indicaciones del clima, las condiciones meteorológicas, porque cambian de un momento a otro. Quizás uno que anda aquí en la capital, en el polígono central, se maneja de una manera sin mucho riesgo en cierto sentido. Sin embargo, las personas que viven en lugares vulnerables, que son centenares de miles, el caso no es igual. Y una lluvia en un suelo saturado que haya recibido lluvia anteriormente y que le caiga 1 o 2 horas de lluvia, cualquier cosa puede pasar, como ha pasado. 9 personas fallecidas en abril a causa de las lluvias. 9 a causa de las lluvias. Mire usted si a eso hay que prestarle atención o no. Sí, bueno, Gregory, hoy es 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, sí, aunque la festividad se traslada para el lunes, pero vamos a ver si producción nos ayuda con una foto ahí de trabajadores en plena faena, que eso aparece fácil.
Vamos a ver cómo está la realidad del trabajo en la República Dominicana, porque creo que es oportuno que antes de entrar en los temas que habitualmente abordamos aquí en la mañana, nosotros compartir algunos datos que ofrece el Banco Central sobre la situación laboral en la República Dominicana. ¿Qué dice el Banco Central? Dice, yo me tomé anoche, me puse a investigar y a extraer estos datos que ofrece el Banco Central. Dice que en términos absolutos el país cuenta con más de 5.1 millones de personas ocupadas, de acuerdo con los datos que ofrece la página, el portal del Banco Central. De este total, de acuerdo a esta información oficial, aproximadamente el 85% corresponde al sector privado, mientras que cerca de un 15% está vinculado al sector público, lo que refleja el peso predominante de la actividad privada, la actividad empresarial en República Dominicana en términos de generación de empleo. La tasa de desempleo abierto se sitúa en un 5%, en uno de los niveles más bajos de la región, es decir, de la región de Centroamérica y el Caribe, pero la tasa de ocupación, personas empleadas respecto a la población en edad de trabajar, supera el 60%. Esto evidencia una recuperación sostenida del mercado laboral tras los efectos de la pandemia en el año 2021. Sin embargo, estos indicadores, es lo que se desprende de esta investigación, genera fenómenos preocupantes, como es el hecho de la informalidad. La informalidad sigue gravitando de manera negativa sobre el empleo en la República Dominicana, porque alrededor entre el 55 y el 58% de los trabajadores se desempeñan en el sector informal, y esto implica que más de la mitad de los ocupados no cuenta con acceso a seguridad social, contratos formales ni protección laboral. Esta situación tiene efecto en la calidad del empleo y también en la calidad del salario. Por ejemplo, estamos hablando de que el trabajador que se desempeña en el sector informal tiene salarios más bajos, es decir, los trabajadores informales suelen percibir ingresos inferiores en comparación con el sector formal de la economía. La inestabilidad laboral es otro fenómeno que afecta a ese trabajador informal, porque predomina la ausencia de contratos entre el empleador y el empleado y la vulnerabilidad ante despido. Es decir, si usted trabaja en un sector informal, usted no tiene derecho a cesantía. Sencillamente, cuando su empleador determine que debe irse para su casa, se va sin un centavo. Eso implica limitados acceso a beneficios, es decir, no cuentan con seguro de salud, ni pensiones, ni otras prestaciones, que es lo que acabamos de decir. Entonces, esta informalidad también limita la capacitación del empleado. Por parte del empleador no hay inversión en innovación ni inversión en la capacitación del trabajador. Es decir, no se preocupa realmente por nada de eso. Y finalmente, la brecha estructural que se desprende de lo que ofrece el Banco Central es que, a pesar del crecimiento económico sostenido que el país ha venido acumulando, dicen algunos economistas que incluso en los últimos 50 años, esa alta informalidad sigue siendo uno de los principales retos del mercado laboral en la República Dominicana, porque, como dije, reduce la calidad del empleo y limita el impacto del crecimiento del bienestar en la población. Eso es, a grandes rasgos, realmente la situación laboral en la República Dominicana, de acuerdo a los datos que ofrece el Banco Central. Tenemos el caso, por ejemplo, de la canasta básica familiar. El día pasado informamos que, de acuerdo a lo que establece el Banco Central, los aumentos en la canasta han sido moderados, han sido mínimos, de acuerdo a las regiones que establece el Banco Central, pero igualmente en marzo ya el Banco Central
estaba hablando de un ligero crecimiento de la tasa de inflación, se colocaba en 4.64%, aunque está dentro del rango meta, pero sí supera el rango meta en unos 64 décimas. Y eso es preocupante de cara a la situación de incertidumbre que se está apoderando de la economía, producto de la situación de conflicto, de guerra que se da en el Medio Oriente. Vamos a ver qué tienen las centrales sindicales para hoy o si lo postergan para el lunes. Cualquier tipo de actividad ya para conmemorar este día, porque la verdad es, Gregory, que anteriormente usted recordará, al igual que yo, de que aquí las centrales sindicales convocaban a grandes concentraciones de trabajadores a marcha para conmemorar este día, reivindicaban propuestas de mejoría de salario, de condiciones generales de labores, pero ya en estos días esos actos se limitan bajo techo. No creo que ninguna central sindical se aboque a convocar una marcha, a convocar una concentración como se hacía antes, porque esa mística lamentablemente se ha ido perdiendo. Mira, hay muchas aristas, muchos aspectos para comentar de lo que has relatado, bien interesante. Nuestro amigo director Carlos Blanco ha estado colocando imágenes mientras tú hacías el relato del Día Internacional del Trabajo. En la última parte que mencionas las actividades que pueden tener las centrales sindicales hoy a las 9:30, en la iglesia Las Mercedes hay una actividad que ellos tienen. Después de ahí en el local de ellos hay otra actividad y hay una actividad que será realizada por primera vez en la historia de República Dominicana y que quedará de manera institucionalmente establecida. Es que hay un decreto que declara la celebración, manda a la celebración de cada 1 de mayo en República Dominicana del reconocimiento al trabajador, que sea para hacer una actividad conmemorativa, es la medalla al mérito al trabajador dominicano. Se va a celebrar esta tarde en el Palacio Nacional. Yo he mirado relativamente de cerca lo que se va a hacer ahí y va a ser una actividad bien bonita con una producción, va a haber un himno del trabajador que se va a estrenar y precisamente Gabriel del Río Doñé ha sido escogido por las mismas centrales sindicales para recibir un galardón y dentro de los trabajadores del país hay varios trabajadores del país que recibirán galardón de medalla al mérito del trabajador y un gran galardón que está reservado para como lo que sería el trabajador del año. Entonces eso es interesante, que haya una actividad oficial para el trabajador, porque hasta hoy se había realizado indistintamente. Mira, tú preguntas, ¿y no va a haber una marchita por ahí? No lo va a haber, y qué bueno en ese sentido, que no va a haber protesta. Y un modo u otro va a haber conmemoración y celebración. Y a quien resulte galardonado hoy con una premiación entregada por el presidente de la República al trabajador, pues qué bueno y se lo merecen. En el aspecto de que iniciabas el comentario de ese resumen interesante, la informalidad, verdaderamente la informalidad. El ministro de Trabajo del país hace unos 3-4 meses dijo, es una meta nuestra que para 2028 tengamos la informalidad laboral reducida a un 50%. Para mí es muy difícil. Estamos ahora, tú lo mencionabas, entre un 54 y un 58%. Aparentemente andamos por el 54, 55. Reducir 4 puntos porcentuales del mercado laboral, la informalidad, es difícil. Para mí, ojalá se cumpla esa meta del Ministerio de Trabajo, pero yo lo veo muy difícil. Y una persona en condiciones de informalidad laboral, a pesar de que los logros no son los que uno desearía de las personas que están formalizadas
y que pertenecen también a la seguridad social, no son los idóneos, pero antes no teníamos nada, lo hemos hablado acá, no teníamos nada. Se ha ido conversando, se ha ido hablando, en el Congreso hay un proyecto, hay varios, pero hay uno bien avanzado de reformulación y actualización de la Ley de Seguridad Social. Eso está patinando, tiene varios años en eso. Pero una persona que vive en la informalidad laboral puede estar yéndole bien, y cuando esa persona vaya logrando años en al su dueño vida, del negocio. Sí, no, pero que hay muchos trabajadores informales que son dueños de su propia producción. Puede ser hasta el vendedor de fruta Y un médico. en un, ¿cómo es? Un triciclo. Sí, Le claro, vaya claro, bien. claro. Sí. Las mujeres de salón, que hay decenas de miles. Hay una serie de ocupaciones que tienen, como lo dije, la característica de que son informales, pero la gente se mantiene. Ahora, no es lo idóneo, porque cuando se vaya logrando años en la vida y sus fuerzas de producción vayan reduciéndose y limitándose, que el ingreso que usted se ha producido de manera autopersonal por usted mismo ya no pueda, o si se enferma, ya no pueda, ¿qué lo va a proteger? La caridad de los familiares. Y si la posibilidad económica, como es lo común de sus familiares, no les permite darle una atención adecuada, sobre todo en salud, que la salud es carísima, entonces ahí es que entra el estar formalizado y el no estar formalizado. Aquí quien está formalizado tiene un seguro de salud, que tú decías no lo tiene en la informalidad, tiene derecho a prestaciones, protección de cuando es empleado, sí, prestaciones laborales, si está formalizado y es dueño de su propio emprendimiento, tiene capacidad para recibir créditos pymes, por ejemplo, para empezar. Entonces, en resumidas cuentas, la informalidad laboral es un arma de doble filo, que el filo que corta es el que le hace daño a usted. Puede en determinado momento, y lo reitero porque quien me esté oyendo es posible que sea informal, una gran cantidad de personas, y les esté yendo bien hoy, que tienen todo su vigor, que tienen todo su lozanía, que tienen juventud, que tienen una edad que les permite trabajar de manera sólida, pero y mañana en el futuro, y pasado mañana en el futuro, la formalidad laboral es lo adecuado. Termino diciendo que había una propuesta, la propuesta de reforma fiscal, había una figura que se llama el monotributo, que venía a convertirse en un bajadero, en una entrada para el que está trabajando de manera informal, se inserte y tenga las mismas posibilidades que un trabajador, que un emprendedor formalizado. El monotributo no lo vamos a explicar ahora porque el momento no es para eso, pero estaba previsto en la reforma laboral. Tiene sus partes interesantes el monotributo, hay muchísimas maneras de establecerlo, pero puede ser una medida que reduzca en un porcentaje interesante la informalidad laboral. Un reto grande que tiene República Dominicana, y hoy, Día Internacional del Trabajo. Felicidades a ustedes y también nos felicitamos nosotros porque miren la hora y estamos aquí como si fuera el 12 del mediodía. Trabajando Así temprano. que trabajador, empleador, a todo el mundo, a todo el que labora, conmemoración de este Día Internacional del Trabajo. Mira, Gregory, quiero aprovechar para felicitar a Gabriel del Río. Yo prácticamente no, pero he sido a través de los años testigo realmente de su permanencia en el sector laboral, de su lucha, de su esfuerzo en tratar de alguna manera que el trabajador tenga mejores condiciones. Y entonces el hecho de que se le otorgará esta tarde ese reconocimiento, yo creo que vale la pena felicitarlo, realmente felicitarlo. Mira, lo que te resaltaba era eso precisamente, de que hoy en día las actividades conmemorativas del Día Internacional de Trabajo se limitan a actos bajo techo. Y entonces hace unos años, estoy hablando ya, bueno, todavía en los 90, las centrales sindicales sacaban músculo
es decir, se aventuraban a celebrar actos masivos, a convocar actos masivos, pero ya esa mística, te dije que ha ido perdiendo por una serie de razones y consideraciones que no vienen al momento a analizar. Pero tú hablabas de que el Ministerio de Trabajo se ha trazado como meta reducir la informalidad. Y entonces que me disculpe el Ministerio de Trabajo, el titular del Ministerio de Trabajo, un amigo y un hombre que uno sabe que se traza metas en los sitios donde ha estado en el sector público. Pero la verdad es que esto no corresponde esencialmente al Ministerio de Trabajo, se corresponde más bien con una serie de medidas estructurales que el gobierno debe impulsar desde el ámbito fundamentalmente monetario y fiscal, es decir, en términos económicos, porque ¿qué es lo que...? Pero el Ministerio de Trabajo es el órgano coordinador, regulador del sector laboral dominicano, y a través del Ministerio de Trabajo se coordinan políticas también. Sí, pero ¿entiendes? sus medidas no van a afectar en la disminución o aumento del sector informal. ¿Por qué? Porque la informalidad viene dada por una situación de naturaleza esencialmente fiscal que se da en la República Dominicana. Todo el que trata de emprender un negocio, de alguna manera no tiene como proyecto primario formalizarse, porque entiende que los impuestos lo penalizan bastante, lo que se llama el costo laboral se entiende demasiado excesivo para una persona que inicia un emprendimiento, y entonces lo que se estila es que todo el que tiene en proyecto emprender un negocio se vaya primero por lo informal. Tú sabes, Manuel, cuál es un obstáculo importante para una persona no querer formalizarse, algo que tú defiendes a capa y espada, con toda tu razón. La cesantía, Manuel, la cesantía es un disuasivo para formalizarse. No voy a entrar en detalles tampoco, pero esa cesantía que existe, donde no se ha actualizado el esquema laboral, que nuestro código es viejísimo para esos fines, la cesantía, lamentablemente, la forma de la cesantía, no la cesantía, sino la forma en que se aplica, disuade y dice, no, pero espérate, voy a trabajar para el inglés, se oye feo lo que estoy diciendo, pero es así en la práctica. No, Continúa. eso es verdad, pero no es que yo la defienda de capa y espada, como usted dice. El tema es que si no hay una alternativa a la cesantía, entonces tiene que mantenerse la cesantía, porque el trabajador que permanece 10, 15, 20 años al servicio de un empleador, cuando ya su fuerza laboral no dan para más, cuando ya por razones físicas tiene que retirarse, tiene que tener alguna garantía de que se va a retirar con unos recursos que le permita atender sus necesidades básicas en términos de salud y en términos de alimentación por un tiempo. Por eso menciono la forma en que está establecida, no la cesantía per se. La cesantía puede seguir, es la forma, los cálculos, como usted quiera llamar, pero es la forma. O sea, sí que hay que tener una alternativa, pero como está, hay que modificar ese esquema, para hacerlo viable y practicable, cómodo para las dos partes, porque no es una sola parte, son dos partes. Exactamente, pero cualquiera puede decir, bueno, pero aquí hay un régimen de pensiones, pero ¿qué pasa? Ese régimen de pensiones, cuando un trabajador decide, lo digo por mi propia experiencia, es decir, yo duré más de 30 años trabajando para empresas formales, y realmente yo acumulé un capital en los fondos de pensiones, pero yo no puedo decir que yo vivo de ese fondo de pensiones. Es decir, no vivo ni nadie. Estás activo. Ahora, cuando te toque, ni nadie. En 2033, que van a empezar ya yo debería estar disfrutando de una buena pensión, a esta hora seguir acostado en la cama, pero ojo, y no estar activo. Porque es que es nuevo nuestro sistema de seguridad social. Bueno, es que el esquema que está planteado ahora, ni aún dentro de 20 años, si se mantiene ese esquema, no le garantiza a un trabajador una pensión digna. No, en 2033, que es cuando faltan 7 años,
que es cuando se van a empezar a entregar las primeras pensiones. Habrá unas 300.000 personas que en ese momento recibirán su pensión. Va a haber aquí, mira, aquí va a haber un temblor de tierra, en sentido figurado, un hecatombe, va a haber gritos, va a haber rasgaduras de vestiduras, porque lo que se va a recibir como pensión va a ser una cantidad irrisoria, triste, pequeña, poca, alrededor de un 20, un 22% de lo que tú tenías recibiendo cuando estabas activo. Si tú te retiraste y el promedio que tú tienes para tu retiro, por ejemplo, es 40,000, 50,000 pesos, algunos 8,000, 9,000 pesitos es que tú vas a recibir. Si tenías ese sueldo, imagina tú, un pantalón se va a comprar con 9,000 pesos. Bueno, yo comencé a cotizar desde que se instaló formalmente el sistema. Y al momento de que yo decidí, bueno, mire, yo me retiro, no quiero seguir trabajando en esa empresa, sencillamente me retiro, lo que me garantizó mi fondo de pensiones, y lo digo así de manera transparente, lo que me garantizó mi fondo de pensiones fueron 28,000 pesos mensuales. Y tú Y entonces no eres, tú dices, bueno, eso ni para la gasolina me da. Y en el caso tuyo, no eres el común denominador de la mayoría. Exactamente. Eres de la parte que más puede recibir un salario honorable, un salario correcto, pero el caso tuyo no es el de la mayoría. Los otros casos son de mucho menor ingreso. Por eso dije el ejemplo de los 8 o 9 mil pesos. Sí. Habrá pensiones de 6,000, de 5,000 pesos, de 7,000 pesos. Aquí en 2033, y se sabe que va a suceder y no se está haciendo gran cosa, va a pasar, va a oírse el crujir de dientes con el tema de las pensiones. Y eso, por ejemplo, basta con escuchar a don Arismendi Díaz Santana, por ejemplo. Tú lo escuchas y tú dices, y te pones la mano en la cabeza, pero al ratito se te olvida porque tienes que hacer de otras cosas, bueno, no puedes hacer nada. Pero el tema de las pensiones, el sistema de pensiones en República Dominicana, cuando empiece a aplicarse la entrega de pensiones 2033, va a ser una tristeza colectiva lo que va a haber, a menos que haya una modificación significativa, pero no se ve que se está por hacer eso. No bueno, es interesante porque Arismendi Díaz está planteando justamente en los últimos días, me parece que ha escrito 2 o 3 artículos sobre el sistema de seguridad social, hoy donde abarca precisamente los fondos de pensiones. Hoy sale publicado el artículo número 2 en ese aspecto. Sí, y entonces, pero hasta ahora todo se ha reducido a planteamientos. Hay varios proyectos de ley que han sido sometidos al Congreso buscando realmente reformar el sistema de pensiones en la República Dominicana. No el sistema de pensiones, sino el sistema de seguridad social, pero eso ha quedado simplemente en tentativas, en iniciativas. Y para concluir, lo que quiero resaltar con el caso del Ministerio de Trabajo, que quizá en el tema de la cesantía, el Ministerio de Trabajo tiene un rol importante porque discute con el empleador la reforma al Código Laboral. Y en el marco de esas discusiones, el Ministerio de Trabajo puede imponer el criterio que tenga para que de alguna manera se vaya tratando de formalizar el empleo en la República Dominicana. Pero insisto en esto, la formalización depende de la política fiscal que adopte el gobierno. Una reforma fiscal orientada precisamente a tratar de incentivar que ese 54, ese 55 o ese 58% de la economía que está informalizado pueda de alguna manera formalizarse correspondiendo a incentivos que se creen en la política fiscal del gobierno, que de alguna manera el que se formalice entienda que tiene una ventaja. Pero en la medida que entienda que el código tributario que tenemos actualmente representa un escollo, representa una penalización a la actividad laboral en la República Dominicana, entonces poca gente se sentirá incentivada a formalizarse. Entonces, por eso es que digo que
la formalización laboral implica una política de Estado, una política que tiene que manifestarse precisamente a través de un código fiscal, un código tributario, que el emprendedor lo vea como un incentivo, no lo vea como una retranca. Mira, y en las manos del Congreso, en las manos del Congreso y del Poder Ejecutivo, por supuesto, también, entre ambos, está el que podamos tener una ley de seguridad social, un sistema de seguridad social que incluya pensiones, el sistema de seguridad social, mucho mejor que el que tenemos. Cuando tú miras el porcentaje de beneficio que tienen las administradoras, por ejemplo, de fondos de pensiones, te cobran me parece que es un punto, bueno, está ahora en un punto 75% de todo lo que ellas manejan, de esos fondos, mensual, de todo lo que se recibe. Ahí no hay, ese es el mejor negocio del mundo. Hay otros países donde ese margen de intermediación es 25, 30%. Se ha venido desmontando poquito a poco, y ahora ronda el punto 75, punto 80% aproximadamente de cada peso. Pero esos son centenares. Bueno, el año pasado esas intermediadoras me parece que recibieron beneficios en el orden de los 4.000 y tantos millones de pesos por intermediar. Bueno, si el sistema de seguridad social en la República Dominicana en algún momento decide retirar su cuantiosos recursos del sistema bancario, el sistema bancario dominicano quiebra. Bueno, y mira que se han utilizado esos fondos de pensiones que tienen buen rendimiento, se han utilizado y han sido de auxilio, en el mejor sentido de la palabra, al Estado dominicano. Pero, reitero, si los legisladores y el Poder Ejecutivo se ponen de acuerdo y nos dan una mejoría que se puede, antes de 2033, con tiempo, la cosa podría cambiar. Ahora, ¿por qué durante tantos años no se ha podido, sabiendo lo que hay que hacer? Porque inclusive en la ley 8701 de Seguridad Social establece modificaciones y ajustes puntuales que hay que hacer, que había que hacer, y nunca se hicieron ni se han hecho, están pendientes. Esa ley está pendiente de ejecutarse como fue mandada, y fue en el 2001, empezó a funcionar en el 2003, por los intereses económicos. Podemos hacer 6 programas a partir de este momento sobre el tema, pero debemos hacer una pausa. Felicidades a todos nosotros, a todos ustedes, en el Día del Trabajo a nivel internacional. Así es.